Había visto miles de fotos del sueño americano. Calles limpias, casas grandes, trabajos que pagaban en una semana lo que él ganaba en un mes. Lo que nunca había visto eran las fotos del desierto que separa ese sueño de la realidad. Ni los cuerpos sin nombre enterrados en la arena. Él salió de su país con una mochila, los ahorros de varios años y el número de un coyote que prometía cruzarlo a Estados Unidos sin problemas. Días después, estaba perdido en medio de la nada, sin agua, quemado por el sol, con gente muriendo a pocos metros de él. Esta es la historia real de un hombre que intentó cruzar la frontera, y descubrió que el mayor enemigo no eran las patrullas, sino el desierto mismo. Siempre pensé que si algo me iba a detener en ese camino serían los agentes de migración. Nunca imaginé que iba a ser mi propio cuerpo, pidiéndome que me echara en la arena y dejara de luchar. Que el problema no iba a ser llegar a Estados Unidos, sino sobrevivir lo suficiente para no morir en el intento. No me fui de mi país porque quisiera aventura. Me fui porque ya no veía futuro. Trabajaba 12 horas al día en una fábrica y aún así el dinero no alcanzaba. La renta subía, la comida subía, la escuela de mis hijos seguía siendo igual de mala. Y alrededor, cada vez más violencia. Robos, amenazas, balas perdidas. Una noche, mientras cenábamos, escuchamos disparos en la esquina. Mis hijos se tiraron al suelo por instinto. Yo los miré allí, pegados al piso, con los ojos abiertos de miedo, y sentí algo romperse por dentro. Pensé, no quiero que esto sea normal para ellos. Unos días después, un amigo me habló de un conocido que había cruzado con coyote y ahora trabajaba en construcción en Estados Unidos. Ganaba en una semana lo que nosotros en 3 o 4. Es peligroso, me dijo mi amigo, pero mucha gente lo hace. Si sigues las instrucciones, llegas. Si sigues las instrucciones, llegas. Esa frase se me quedó pegada. No era verdad. Lo descubriría después. Vendí mi moto, algunas cosas de la casa, pedí dinero prestado. Con todo eso, pagué la mitad del costo del cruce. La otra mitad, según el coyote, se pagaría cuando yo apareciera del otro lado. Salí de mi país en bus. Días de carretera, terminales llenas, hoteles baratos. En cada ciudad, el miedo a que alguien nos robara, a que la policía nos detuviera, a que todo se acabara antes de empezar. Pero seguíamos. Porque la alternativa era quedarnos exactamente donde estábamos. Y eso dolía más. Nos reunimos con el coyote en una casa cerca de la frontera. Éramos unas 15 personas. Hombres, mujeres, un par de adolescentes. Una mujer llevaba a su hija pequeña, de unos 7 u 8 años. El coyote hablaba rápido. Vamos a caminar de noche, para que no nos vean los helicópteros, dijo. Son unas 8 horas. Si caminan bien, en la mañana ya estamos casi del otro lado. Nos repartió botellas de agua y nos dijo que no lleváramos muchas cosas. Lo que pese, lo tiran, advirtió. El desierto no perdona a los que cargan demasiado. Yo llevaba una mochila con algo de ropa, un poco de comida y una foto de mi familia. La miré antes de guardarla. Pensé, cuando vea esta foto de nuevo, espero estar en un lugar mejor. Empezamos a caminar cuando el sol se escondió. Al principio, el aire fresco de la noche me dio confianza. Podíamos ver las estrellas, las luces lejanas de alguna carretera, las sombras de los otros caminando en fila. El coyote iba adelante, con una linterna que casi no encendía. Solo de vez en cuando, para ver el terreno. Silencio, repetía. Y no se separen. Las primeras horas fueron soportables. Cansancio normal, sed normal. Hablábamos poco. Cada uno iba con sus propios pensamientos. En mi cabeza, yo ya me veía trabajando, mandando dinero, llamando por videollamada a mis hijos desde un cuarto pequeño pero limpio. Esa imagen me empujaba. Pero el desierto tiene su manera de desgastarte, aunque no te des cuenta al principio. La arena hace que cada paso cueste el doble. Las subidas y bajadas de las dunas te rompen las piernas poco a poco. Y el frío de la madrugada se mete en los huesos. Hacia las 3 o 4 de la mañana, ya todos íbamos en silencio, arrastrando los pies. La niña empezó a quejarse. Mami, me duele, decía casi llorando.
Su madre la tomaba de la mano, la levantaba otra vez. El coyote miraba hacia atrás con impaciencia. El que no aguante, se queda, soltó en voz baja, pero suficiente para que varios lo oyeran. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. El plan era encontrar un lugar para escondernos durante el día y seguir caminando la siguiente noche. Eso nos había dicho. Pero el sol salió antes de que encontráramos una buena zona para cubrirnos. En menos de una hora, el desierto cambió de cara. El frío se fue y llegó un calor que parecía venir de todas partes. Del cielo, del suelo, del aire mismo. Nos detuvimos junto a unas rocas bajas. El coyote señaló: «Descansen aquí. No se muevan. Yo voy a ver algo y regreso». Dejó a uno de sus ayudantes con nosotros. Al principio, pensé que solo estaba buscando mejor camino. Bebimos un poco de agua, comimos algo. Yo trataba de no gastar todo demasiado rápido. Sabía que faltaba mucho. El sol subió más. El pequeño pedazo de sombra se hizo cada vez más pequeño. La niña lloraba. Su madre le daba tragos de agua demasiado largos. Quise decirle que la racionara, pero ¿quién soy yo para decirle a una madre cuánto darle de beber a su hija sedienta? Pasaban las horas y el coyote no volvía. El ayudante miraba alrededor, nervioso. ¿Y él?, le pregunté. Se encogió de hombros. Está buscando la ruta, respondió. No moleste. Pero su voz no sonaba segura. A mediodía, el calor era insoportable. El aire quemaba al entrar en los pulmones. La arena ardía a través de los zapatos. El agua casi se había terminado. Empezó la discusión. No podemos quedarnos aquí, dijo un hombre. Vamos a morir si nos quedamos. No sabemos a dónde ir, respondió otro. Si caminamos sin rumbo, es peor. El ayudante del coyote trató de imponer orden. Se quedan, dijo. Él sabe lo que hace. Si se mueven, nos pierden a todos. Pero el miedo y el calor son mala combinación. Un par de hombres decidieron irse por su cuenta. Los vimos alejarse entre la arena, volviéndose cada vez más pequeños. No los volví a ver nunca más. Yo empecé a notar cosas raras. La boca tan seca que la lengua se pegaba al paladar. La piel caliente, pero con escalofríos. La cabeza pesada. Cuando me incorporaba, veía puntitos negros. Intentaba concentrarme, pensar con claridad. Pero el calor te roba eso también. La niña dejó de llorar. Eso me asustó más que su llanto. Estaba recostada sobre las piernas de su madre, los ojos entrecerrados. Toma, mi amor, toma, le decía ella, dándole los últimos sorbos de su botella. El ayudante del coyote estaba tan asustado como nosotros. Hablaba solo, decía que quizás la migra ya estaba cerca, que tal vez nos habían cedido. La idea de que nos encontraran los agentes y nos regresaran me había parecido terrible antes. En ese momento, sonaba casi como salvación. Al caer la tarde, el ayudante tomó una decisión. Voy a buscarlo, dijo. Quédense aquí. Si bajan el sol y ven luces o escuchan helicóptero, no corran. Tírense al suelo y esperen. Y se fue. Nos dejó allí. Sin agua, sin guía, con la noche acercándose. El miedo cambió de forma. Ya no era miedo a no lograr llegar a Estados Unidos. Era miedo a no ver el siguiente amanecer. La noche trajo un poco de alivio en la piel. Pero el daño del día ya estaba hecho. Varios empezaron a vomitar. Otros tenían calambres en las piernas, no podían levantarse. Yo sentía el corazón latiendo raro, como si se saltara a golpes. Sabía, por lo poco que había leído, que eso era mala señal con tanta deshidratación. Alguien propuso caminar hacia unas luces lejanas que se veían a lo lejos. Podía ser un pueblo. Podía ser una carretera. Podía ser nada. La madre de la niña me miró. ¿Qué hacemos?, me preguntó, con la voz rota. Nadie quería ser el que decidiera. Porque si te equivocas, te conviertes en responsable de algo mucho peor que un mal camino. Al final, decidimos movernos. Quedarnos allí, sin agua, esperando a alguien que tal vez ya había decidido abandonarnos, era esperar la muerte sentados. Íbamos en silencio. Solo se escuchaban nuestros pasos y algún que otro quejido.
La niña iba en brazos de su madre un rato, luego en los míos, luego en los de otro. Nos turnábamos, aunque cada uno de nosotros sentía que apenas podía con su propio peso. Las luces parecían no acercarse nunca, como si el desierto las estuviera empujando hacia adelante cada vez que dábamos un paso. En un momento, mis piernas dijeron basta. Me caí de rodillas en la arena. No fue un tropiezo. Fue como si me hubieran desconectado. Los oídos me zumbaron. Todo se puso borroso. Levántate, escuché a alguien decir, muy lejos. No te duermas, no te duermas. Sentí un golpe suave en la cara. Si te duermes, no despiertas, me susurró la madre de la niña. Mírame. No me dejes sola aquí. Esa frase logró algo que ni mis fuerzas ni mis sueños lograban ya. Me obligué a abrir los ojos. Me obligué a poner un pie delante del otro. Por ella. Por la niña. Por mis hijos, que estaban lejos. No sé cuánto caminamos. El tiempo se volvió elástico. Podían ser 2 horas, podían ser 6. De pronto, vimos algo distinto. No eran luces fijas de casas. Eran luces que se movían. Y un ruido conocido, pero que nunca había escuchado tan cerca. Motores. Nos encontraron, murmuró alguien. No sabíamos si alegrarnos o temer. Porque ser encontrado significaba, probablemente, ser detenido y deportado. Pero también significaba agua, sombra, vida. Una voz en inglés por un altavoz, luego en español, retumbó en la noche. No corran. No se escondan. Si están heridos, siéntense en el suelo. Un haz de luz nos cegó. Algunos levantaron las manos, otros simplemente se dejaron caer. Yo me senté, porque era lo único que podía hacer. En cuestión de minutos, teníamos linternas en la cara, manos revisando si teníamos armas, no teníamos nada, preguntas rápidas. Lo único que alcancé a decir fue: agua, por favor, agua. Lo que vino después para él fue otra clase de espera. Una ambulancia, suero en el brazo, oxígeno en la cara. Diagnósticos de deshidratación severa, golpe de calor, fallo renal leve. Pasó días en un hospital de frontera con otros que habían sido rescatados en condiciones parecidas. Algunos no habían tenido tanta suerte. No todos los que salieron con su grupo fueron encontrados con vida. Después vino lo que él ya sabía que probablemente pasaría. La deportación. Los subieron a un avión con otros migrantes, los llevaron de vuelta a su país, con una bolsa de plástico transparente que contenía sus pocos objetos personales. No llegó a Estados Unidos. No consiguió el trabajo que imaginaba. No mandó dinero como había soñado. Pero llegó a algo que, en ese momento, valía más que todo eso junto. Llegó vivo. Él intentó cruzar la frontera buscando una vida mejor para su familia. Encontró, en cambio, la cara más cruel del desierto. En los informes oficiales, su caso es un número más en las estadísticas de migrantes rescatados. Una línea que dice, varón, 30 y tantos años, deshidratación, dado de alta, deportado. Pero para él, cada paso sobre esa arena, cada minuto bajo ese sol, cada vez que vio a alguien caer y no poder levantarse, quedó grabado como una marca que no se borra. Hoy, cuando habla de lo que vivió, no romanticiza el viaje. No dice que fue valiente. Dice que tuvo miedo, que se equivocó al creer que si seguía instrucciones, llegaría seguro, que subestimó al desierto. Su historia no es un tutorial ni una invitación. Es una advertencia de que hay fronteras que no solo separan países, sino la vida de la muerte. Y de que, a veces, sobrevivir no significa llegar al lugar que uno quería, sino tener la oportunidad de volver a empezar, aunque sea en el mismo sitio del que saliste, pero con la certeza de que ninguna promesa vale más que tu propia vida.